así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora vamos a bajar un poco hasta el versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, o sea, desde lo más interno de ella. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que él diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Okay? Bueno, esta es la palabra del Señor. El evangelista Marcos nos narra una historia, un suceso que pasa con Jesús y sus discípulos. Pero antes de adentrarnos al mensaje central, yo quiero que nosotros evaluemos un poco el contexto de este capítulo 11. Lo pueden leer en su casa, pero yo voy a contarles un poco lo que sucede. Desde el inicio, Jesús entra a Jerusalén. Es su entrada y ya comienza lo que sería la Pascua, ¿ok? Y realmente el sufrimiento de Jesús. A partir de este versículo, de este capítulo, es cuando el Señor empieza a padecer diferentes circunstancias. Si no se oye bien, yo puedo usar esto. ¿Sí? Así mejor, sí, ¿verdad? Ok. ¿Me pueden quitar esto? Ajá, bueno, sí, perfecto. A partir de este capítulo va a comenzar lo que nosotros podemos llamar como el padecimiento de Jesús, la Pascua. En los versículos anteriores a la maldición de la higuera, Jesús entra a Jerusalén, dice, en un burro junto con sus discípulos, ¿okay? Y es recibido por todo el pueblo judío con palmas y gritaban: Hosana, aleluya, gloria al Señor. Lo reciben, ¿verdad?, como su rey y salvador. Dice el versículo que el Señor va en ese momento al templo, pero es de noche, entonces lo encuentra cerrado, pero especifica que él observa su alrededor. Luego viene el suceso de la higuera, cuando el Señor va camino al templo, le da hambre, busca una higuera, la ve frondosa, pero no halla en ella fruto, entonces es cuando maldice la planta. Luego de este hecho, antes que los discípulos vean una vez más la higuera, el Señor va al templo y es cuando se encuentra con que el templo está lleno de mercaderes, ¿okay? El templo, el cual era visto como un lugar sagrado, respetable, está lleno de mesas con diferentes artículos. Vendían animales para las ofrendas, vendían incienso, vendían mirra, estaba hecho un mercado. Entonces es primera vez que vemos a un Jesús molesto que voltea las mesas, ¿ok? Y que se muestra indignado acerca de lo que sucede. Y dice también los versículos que
Los judíos buscaron en ese momento de matarle, pero él, refutando con la palabra, logra salir de este acontecimiento. Yo me imagino fue un enfrentamiento. Los discípulos de Jesús no eran ningunos santitos, ¿verdad? Seguramente ofrecieron puño, patadas y golpes, y yo me imagino fue realmente un rebulicio, algo extraño para lo que normalmente nosotros vemos en los evangelios, que es un Jesús de milagros, un Jesús pacífico, tranquilo, que más bien tiene que agarrar siempre a Pedro del pecho para que se calme, ¿verdad? Porque sus discípulos eran bien alterados y hombres que tenían poco tiempo en la palabra. Por lo tanto, sus acciones muchas veces no eran las que Jesús quería. Pero en este capítulo en especial podemos ver algo distinto en Jesús. Y yo me hacía la pregunta de por qué el Señor maldice una planta defensa. ¿Qué tratará de Jesús representar en estos versículos que leímos? Y si era un berrinche realmente, o qué es lo que Jesús quiere representar aquí. Y evidentemente, leyendo y estudiando la palabra, no es la primera vez que el Señor representa la vida de los judíos o del pueblo de Israel a través de una parábola o de una analogía con alguna planta, ¿correcto? Muchas veces el Señor usa parábolas o comparaciones con una viña, con una higuera, para hablar de nuestra propia vida, o para hablar en este caso del pueblo de Israel, que en este caso pues también somos cada uno de nosotros. Aquí el Señor refleja que la higuera es el pueblo de Israel, una higuera que a la distancia se ve frondosa, llena de riqueza, belleza, hojas. Ahí podemos ver, yo no tengo pantalla de este lado, pero yo puse una foto de una higuera frondosa, se ve hermosa. Me imagino Jesús a la distancia la vio. Obviamente no fue como, ay, un momentito, me voy por un McDonald's, ¿verdad? Uno en este tiempo le da hambre y uno va aquí a las tías, se come una arepa, un KFC. Son otros tiempos. En los tiempos de Jesús, la comida obviamente era más natural, más artesanal, el pan era hecho en casa, la gente caminaba y veía un árbol y agarraba la fruta, porque no había mayores restaurantes o lugares de comer. Por lo tanto, era bastante natural que una persona viera un árbol y quisiera comer, ¿verdad?, de la fruta. En este caso el Señor pues representa el pueblo en esta higuera que Él observa, y a la distancia se ve muy frondosa, pero al acercarse se encuentra con una higuera enferma, sin frutos. Por eso la maldice, pero es lo que va a acontecer más adelante con el propio pueblo de Israel, ¿okay? Es una representación de lo que el Señor venía viendo, aparentemente un pueblo obediente, aparentemente un pueblo que cumplía toda la ley, pero por dentro un pueblo vacío, un pueblo que no aceptó su llegada y que con sus acciones demostraban el repudio ante el camino del Señor, que es el cual nosotros seguimos. Ahora, esto lo debemos llevar nosotros a la actualidad, porque el mensaje es el mismo hoy, mañana y siempre. ¿Okay? Y la higuera representa también su iglesia y a cada uno de nosotros de manera personal. Las higueras eran plantas comunes de la zona en la cual el Señor estaba. Y no fue un capricho de Él, porque Marcos especifica que no era tiempo de higos. Los tiempos de higos eran de agosto a octubre y estaba, por lo que yo calculo, por ser Pascua, era como el mes de abril. Pero las higueras frondosas dan dos tipos de fruto. El higo, que es el fruto mayor de este árbol, de esta planta, pero meses antes, cuando la higuera es hermosa,
da un primer fruto, que es una semilla pequeña llamada breva. Por eso el Señor la vio a la distancia y dijo: voy a buscar algo en ella, porque tiene que haber algún fruto. Ella se ve hermosa. Se acerca, y cuando este tipo de árboles eran frondosos pero no tienen breva, es una señal de que están enfermos, de que están vacíos y que no darán frutos nunca. Es una higuera estéril, ¿ok? Entonces no fue un capricho tampoco de Dios maldecir la higuera. Realmente debía tener un fruto pequeño, y el Señor no lo encontró. Vemos entonces un contraste bien radical entre un Jesús amoroso, paciente, pero también una muestra de que el Señor es infinito en misericordia, pero que también es un Dios de juicio, que llega un momento que nos llama y nos solicita respuestas, nos solicita frutos, nos solicita que nosotros también entreguemos algo, porque a veces nos acostumbramos a recibir, pero no damos nada, no cambiamos, no nos transformamos. Entonces, en esta analogía, en esta historia, ya teniendo este contexto, podemos saber a qué se refería el Señor en este versículo. ¿Okay? Que el pueblo se secaría, que no tenía frutos y que estaba vacío. Ya teniendo pues un poquito más de entendimiento acerca de lo que pasó, porque a mí me costó entender cuando Dios me dio este versículo, yo como, uy, ¿por dónde empiezo? No entiendo, pero espero hayan captado un poco la idea y poder entrar en el mensaje central y pensar que esa higuera somos nosotros mismos, ¿ok? Usted va a pensar si usted es esa higuera frondosa que aparenta pues tener muchos frutos, y se va a preguntar ahí en su asiento: ¿cuáles son mis frutos? ¿Estoy dando algún fruto en mi vida? El problema de no dar frutos no es que el Señor quiere por capricho que nosotros entreguemos algo, sino que al no dar frutos corremos el gran peligro de ser cortados, ¿ok? Y no tal vez en nuestra vida actual, sino que los que creemos en el Señor creemos en una vida eterna. O sea, si nosotros en la tierra no damos frutos al Señor, que este es como el lugar de la prueba, en la eternidad seremos cortados, seremos desechados, porque nunca dimos un cambio en nuestra vida, nunca demostramos a Dios: realmente quiero cambiar, realmente quiero que mi higuera te dé algún fruto, Señor. Como lo decíamos antes, el Señor constantemente compara nuestra propia vida con los árboles, y a mí me gusta mucho que Dios haga esto, porque siento que es una manera sencilla de entender su palabra. En Mateo 16:20 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí el Señor nos está hablando de plantas. O sea, Jesús nunca vino a hablarnos a nosotros de animales, de plantas. El Señor usa este ejemplo, pero está hablando de nosotros como árboles frondosos. Y dice la palabra que si el árbol es malo, dará frutos malos, y si el árbol es bueno, dará buenos frutos, refiriéndose a nuestra propia vida. Y hay algo importante que quiero aclarar: los frutos no los podemos asociar con nuestros bienes materiales, ¿ok? Porque yo más adelante voy a explicar de qué frutos estamos hablando, los frutos espirituales.
pero mucha gente piensa que hablamos de los frutos económicos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? O bueno, yo tengo frutos, yo tengo casa, carro, yo tengo riquezas, tengo un excelente trabajo, gano bien, por lo tanto doy frutos, ¿ok? Pero el Señor definitivamente jamás va a juzgarte por lo que tú tengas, porque Dios no necesita tus bienes, Él es el dueño de todo. ¿Ok? Dios nunca va a darte a ti un valor por las riquezas que poseas, porque Él es el dueño de todo. El Señor se refiere a algo más. Y su palabra en Mateo 6:33 dice: primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ¿cómo ve el Señor las riquezas? ¿Como lo principal? No, lo ve como añadidura, como algo extra, porque no es un secreto que para poder estar tranquilos muchas veces necesitamos un sustento, ¿verdad? Cuando uno le falta para comer, para hacer, uno está preocupado, pensando en otras cosas. Entonces el Señor no es que dice, tú no necesitas, ve y empobrece tu vida, no. Pero Dios menciona que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te va a ser añadido. Porque es algo secundario, no es lo principal, no es la idea central de esta enseñanza. Porque muchas personas en el mundo tienen grandes riquezas, mucho dinero, muchos bienes, y son personas que dan malos frutos, que no son con un corazón conforme a Jesús. Y asimismo hay muchas personas con poco dinero, pobres, que tienen un corazón agradado a Dios, o viceversa, personas que tienen mucho dinero con un gran corazón, o personas muy pobres con un mal corazón, con un corazón podrido. Entonces esto no nos va a determinar nunca lo que nosotros somos en el Señor. Esto es importante que lo dejemos bien claro, porque el Señor, como lo decía antes, no podemos saber realmente si Dios, Jesús cuando fue hombre, tenía dinero. Mucha gente dice, el Señor tenía porque José era carpintero y los carpinteros tenían plata, pero Dios en la palabra te muestra que caminaba descalzo. O sea, si el Señor tenía posibilidad, si Jesús tenía posibilidad de manejar plata, pues nunca la manejó en su ministerio, porque siempre estaban multiplicando los panes, los peces, siempre estaban estirando la locha. Entonces esa es una muestra de que Dios, siendo Dios, era humilde en verdad. O sea, y no necesitaba más que su diario vivir para entregar el mensaje del Señor y para tener un corazón 3 veces santo. Amén. ¿Okay? Ya teniendo esto en cuenta, entonces yo me imagino ustedes se deben estar preguntando, entonces, ¿cómo conocemos los frutos? O sea, ¿de qué frutos me estás hablando el Señor hoy? En Gálatas 5:22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si ustedes quieren saber a qué se refiere el Señor a frutos malos, el versículo anterior de Gálatas 5, como a partir del primero, él habla de los frutos de la carne. Y hay una inmensa lista que realmente no quise leer, los invito a que lo hagan, porque en esa lista todos tenemos un resaltador. Porque cuando yo hablo de frutos del Espíritu, no se los estoy hablando porque yo sea la persona más santa.
les aseguro que en la lista de los frutos malos estoy yo anotada. ¿Ok? Por eso pueden leerlo, pero el Señor especifica que es un contraste, ¿ok? Y es algo que choca. Los frutos de la carne chocan con los del Espíritu, es decir, es lo contrario. Y yo aquí puse ejemplos sencillos para poder entender. Por ejemplo, cuando Él se refiere a gozo, los frutos de la carne son dolor. Cuando se refiere a la paz, lo contrario es la preocupación, la inquietud. La paciencia, lo contrario es el desespero. La benignidad está asociada contrariamente con dureza de corazón, resistencia, ira. La bondad, lo contrario es por supuesto la maldad. Y la fe es lo contrario, incredulidad. ¿Ok? Esto es para hacernos una idea, como les digo, de a qué se refiere el Señor, de buenos frutos y malos frutos. Yo los invito a que en su casa puedan leer Gálatas 5 completo y reflexionen en eso, porque es necesario que si usted está empezando a venir a una iglesia, empezando a conocer del Señor, usted también lea y aprenda de la Biblia. Y no todo lo que le decimos aquí usted se lo crea. Usted va y lee y confirma lo que el Señor dice. Y usted se identifica o se siente a lo mejor aludido por algo. A mí me pasó, yo leía la lista y yo decía, bueno, como que por aquí estoy yo, como que esto no me gusta tanto, creo que sí estoy fallando en esto. Entonces cuando uno lee estas cosas, el Señor te va llamando a reflexión en ese momento. Por eso los invito a que lo hagan en su casa. Para continuar con la palabra, vamos a resaltar que esto está más claro imposible, ¿verdad? Pero yo tengo un versículo aquí que quiero leer y dice Proverbios 17:22. El corazón alegre hace bien como una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. Aquí nos habla de frutos. Es un versículo en Proverbios que nos habla de los frutos del espíritu que están reflejados en una persona alegre. ¿Qué es lo que refleja? Una buena medicina, una persona que como sea su rostro, pero el espíritu triste seca los huesos. Y hay personas que están hoy en día secas, que caminan secas, y no físicamente, porque podemos ver en esta higuera una higuera muy frondosa, hermosa de hojas, pero seca por dentro, enferma. No tiene tampoco nada que ver con el exterior. Podemos ver personas que se ven muy bien, se visten muy bien, pero por dentro hay algo enfermo espiritualmente. ¿Ok? Esto está pues más claro imposible, y es una bendición que un corazón alegre pueda estar en ti o incluso cerca de ti. Una persona que tiene riqueza espiritual es una persona contagiosa, que la alegría la transmite, que esa alegría se contagia, llena la vida. Y uno se da cuenta cuando una persona realmente tiene al Señor, cuando una persona realmente tiene frutos espirituales. Incluso yo he conocido personas que no conocen de Jesús, que no vienen a una iglesia, pero tienen frutos espirituales porque son personas alegres, son personas que siempre tienen algo positivo que decirte, son personas que te agrada conversar con ellas, que siempre son hermosas. Y hay personas que pueden estar aquí en la iglesia o pueden conocer del Señor y estar secos y tener, como dicen Proverbios, los huesos secos, porque nunca hay nada bueno, nunca hay una sonrisa, son personas que el dolor los ha secado. Yo tengo amistades que sé que les voy a escribir y yo ya espero la mala noticia. O sea, yo les escribo, pero ya yo sé que me van a poner que no están bien. Entonces ya yo tengo pensado la respuesta. Personas que tú al verlas, ya tú te esperas que te van a decir, bueno, mal, aquí, esto
mal, todo fatal, el trabajo horrible, uno sabe. Entonces son personas que caminan por la vida, pero que realmente la amargura se ha adueñado de su corazón. Y es como un ciclo de no acabar. Cuando estás entregando malos frutos, tienes que cortar, tienes que arrancar eso para poder tener una renovación. Y con esto yo no quiero decir que debamos ser perfectos o que no vamos a fallar, mucho menos que no tendremos problemas, ¿ok? Pero nosotros debemos saber que Dios es más grande que el problema. ¿Que a quién le ha pasado que a veces tiene un problema y usted piensa que ahí se acabó su vida? Y hoy en día ya eso pasó, ¿cierto? Hay momentos que uno tiene un problema que te hunde y tú piensas que hasta ahí llegaste. Y ya hoy en día puedes decir, ni me acuerdo de aquel día. O sea, ni me acuerdo de aquella vez que me pasó eso. ¿Verdad? Todo pasa. Si nosotros nos enfocamos todos los días de nuestra vida en las circunstancias, jamás vamos a avanzar. Porque circunstancias y aflicción hay siempre, y no lo digo yo, lo dice la palabra, dice cada día tiene su propio afán, o sea, cada día traerá un problema, porque vivimos en un mundo que está muy pervertido y es un mundo difícil de llevar. Tú llegas al trabajo y te encuentras con una persona que te hace piedra de tropiezo, que te choca, que quiere verte mal. Llegas a tu casa y tal vez tienes un familiar, tu propio esposo o tus hijos que están contigo en contra, que pelean, que te hacen la vida imposible y no quieres ni llegar a tu casa. Entonces circunstancias vamos a tener siempre, incluso en nuestra familia, incluso en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el carro, yo a veces le digo a mi esposo, uno no sale de una cuando ya tienes otra cosa. Nos pasa con nuestro perro pequeño. Yo le digo a él, cuando nosotros tenemos un gasto fuerte, pequeño se enferma. Pequeño, y es un perro que hay que llevarlo al veterinario porque es de una raza especial y sale más caro que un bebé. Y ya yo sé, cuando tenemos un gasto, yo lo miro y le digo, yo sé que estás planeando enfermarte. O sea, y parece que las circunstancias así, yo cuento esto como algo gracioso, pero a veces las circunstancias son algo mayor. Son cosas mayores a los que son extranjeros, que tienen que salir a sellar y no tienen la plata, que si no salgo, el migración, que tengo que pagar mañana la cuenta y resulta que la luz, dejé el aire prendido 3 días y la luz me llegó en 200 y no lo esperaba. Siempre hay cosas, incluso en la vida del cristiano, porque Jesús la mayoría del tiempo sufrió padecimiento. Jesús constantemente padeció, Él no tuvo una vida perfecta. Pasaban escondiéndose. Luego de aquí dice este versículo que Jesús volteó las mesas con los discípulos, hicieron un alboroto y escaparon, se fueron enseguida corriendo porque casi los matan. Entonces el Señor nos muestra que la vida va a ser de circunstancias. Lo podemos ver en Pablo también. Yo le pasé esa imagen a mi papá un día, decía el evangelio de Pablo rompe por completo la creencia de que el cristiano tendrá grandes riquezas, porque Pablo pasó encarcelado, pasó sin plata, sufriendo, latigado. Entonces nosotros, como les digo, no podemos aferrarnos a una circunstancia, porque circunstancias habrán siempre. Pero nosotros debemos saber que el que venció la circunstancia previamente, la vencerá en nuestra vida. Si nos aferramos a un problema, a una circunstancia de un momento, nunca avanzamos. A nosotros hace pocos meses mi esposo y yo nos vinimos a vivir acá y teníamos muchas circunstancias apremiantes. Pasamos de tener mucho a estar apretados porque deseábamos mudarnos, pero nosotros dijimos, no nos podemos agarrar de este momento porque esto va a pasar. Y yo le digo a él, el año que viene vamos a poder hacerlo.
No importa este año no, pero el próximo año sí. Y eso es lo que nosotros debemos pensar cuando tenemos un problema. Decir, sí, yo tengo este problema hoy, pero yo voy a salir de esta circunstancia. Porque si no, amén al Señor, es así. Dios es grande. ¿Qué pasa si usted se queda en ese momento, en ese fracaso? No sale, porque le da más fuerza al fracaso, a las circunstancias que al Señor. Entonces le estás diciendo a Dios, yo no creo en ti, yo aquí estoy, pobrecito, no tengo para comer, no tengo para el pasaje, no tengo para nada, no quiero ni vivir. Entonces usted tiene que levantarse y decir, esto es temporal. Pero yo me baño, salgo adelante. Es como cuando las mujeres acaban de dar a luz. El médico te dice, levántate y báñate. Báñate, camina, ve la luz, porque si te quedas en la cama no se te cura la herida. Si te quedas en la cama te vas a dar depresión postparto. No vas a superar, no vas a disfrutar de tu nuevo bebé. Entonces te mandan a que te levantes y salgas. Igual cuando las personas sufren de depresión, te dicen, abre las ventanas, no estés en cuartos oscuros. Porque ahí en la oscuridad lo que haces es llenarte más de esa tristeza, hundirte en esa habitación oscura. Por eso sal, camina. Y bueno, yo no tengo plata para caminar, pero para irme al Multiplaza, pero no importa, me voy y no me compro nada. Y yo camino y vamos y vemos tiendas y digo, este va a ser la ropa que me voy a comprar el año que viene. Esta ropa va a ser así. Y yo a veces lo hago con mi esposo, nosotros nos vamos, yo le digo, vamos a Multiplaza, vamos y caminamos. Y nos tomamos, aunque sea un café, y vamos caminando y yo le digo, esa es la ropa que yo me voy a que quiero. ¿Oíste, mi amor? Y le digo, esto es lo que quiero que me compres. Y después digo, bueno, sé que este mes tal vez no me lo vas a comprar, pero en algún momento me vas a comprar ese regalo. Amén. Entonces usted salga, comience a declarar y a agradecer algo distinto en su higuera. Corte esas ramas que están haciendo que su higuera se seque y se enferme. Como lo decíamos antes, no somos santos para no pecar. Sabemos que el pecado es irreparable en la vida del hombre. Dice la palabra en Romanos 5:12. Por consiguiente, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pero al conocer al Señor, estamos transformándonos constantemente. Es una purificación constante. Y usted tiene que decir, Señor, yo fallé y lo acepto, pero continúo. ¿Ok? Nos arrepentimos. En Lucas 13:6 podemos ver más adelante cómo el Señor confirma esta palabra con una parábola de la higuera estéril. Y dice así: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué utilizas también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo pueda cavar alrededor de ella. Esta parábola nos muestra, obviamente, Jesús, su ministerio duró 3 años. Él hace referencia a que cuando llega a buscar la iglesia, la encuentra fracturada, enferma y pide que sea cortada. Pero vemos a un Dios infinito en misericordia que le dice: espera, dame una oportunidad más. Pero cuando nosotros llevamos esta parábola a nuestra propia vida, muchas veces somos ese viñador, pero con el pecado. El Señor nos está diciendo: córtala, sal de eso, arranca eso que te atormenta, ese pecado, quítalo de tu vida. Y nosotros, un poquito más, una oportunidad más, Señor, déjamelo un ratito. Nos cuesta arrancar ese pecado
que nos está haciendo desviarnos del camino del Señor. Incluso para los que ya conocemos a Dios. Aquí solo hay 2 personas que vienen por primera vez. Bienvenidos. Pero a veces también somos así sin conocer a Dios. Hay cosas en tu vida que tal vez tú sepas que no están bien, pero uno no quiere salir de eso. Una amistad, una relación tóxica, un chisme que a veces las mujeres, en su mayoría, les encanta el chisme, la murmuración, y saben que tienen que cortar con eso, salir de eso, pero esperan el cafecito para volver a caer en el chisme, volver a caer en la murmuración o en la pelea. Están esperando que el marido haga esto para... No salen de la pelea, de la contienda, están en la puerta esperando que deje el zapato, para pegárselo por esa cabeza de una vez. Entonces constantemente no queremos arrancar ese pecado y somos el viñador. Dame una oportunidad más. Y el Señor te dice, pero ya tengo 3 años, ya tienes 3 años viniendo a la iglesia, no te veo que cambies. No, Señor, no la cortes, ya va, yo te prometo, voy a cambiar. Es allí donde tenemos que reflexionar y pedirle al Señor que no nos acomodemos como ese viñador con la higuera que la cuidaba y la cuidaba y la cuidaba, y la higuera no entregaba frutos del Espíritu. Y el riesgo espiritual de esto es ser cortados, como dice aquí. Él le dice, corta la higuera, córtala. Y también podemos leer que el Señor le dice, córtala y échala al fuego. Ese es el riesgo mayor de que nosotros alarguemos constantemente el pecado, de que le demos larga a nuestras actitudes y no cambiemos, de que seamos cortados y el Señor un día se canse y nos diga, ya, hasta aquí llegaste. Igual cuando la esposa es rencillosa y está ahí, dale, dice, más cansona que gotera, ahí molestando. ¿Cuál es el riesgo de esa mujer? Que un día llegue el marido y le diga, hasta aquí, me cansé de ti. O en viceversa, cuando la mujer está todos los días, vamos, cambia, ayúdame en esto. Llega un momento que se cansa y es ahí cuando corta la higuera. Se pasa lo mismo en nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, porque está pegando gritos con esa lluvia. Entonces, el riesgo es ser cortados, obviamente, del propósito que Dios tiene en nosotros. Porque si usted está aquí en este lugar, Dios tiene un propósito para ti. A lo mejor es predicar el año que viene, alguna de las mujeres que están aquí, o 2, o 3, o 4, amén. A lo mejor tu propósito es servir a otros, o ser misionero, o venir, traer a tu familia, enriquecerte. Todos los que estamos aquí es porque Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros, ¿ok? Pero si no estamos en el camino del Señor, transformándonos cada día, purificándonos, corremos el riesgo de ser desechados, de ser cortados. Y sin duda alguna el pecado, como lo veíamos antes, seca el corazón, seca la vida, opaca, oscurece el camino. Y aquella higuera por un momento, como lo veíamos, lejanamente se veía radiante y frondosa, pero la realidad es que por dentro estaba vacía, no cargaba ninguna semilla, ni tampoco una esperanza de que algún día daría un fruto. Y aquí está lo más importante, es que debemos evaluar nuestra vida interior. Por eso este mensaje se titulaba Sanando la higuera, porque debemos sanar nuestra higuera. Y a los que les gustan las plantas saben que para sanar, Tania levanta su mano, Herbert también, que allá tenía su montón de plantitas en el patio, ahora tiene como 2 en la casa. Le gusta eso, a los que a mi abuela tenía bastantes matas también. Dicen que hay que cortarlas cuando viene una mata mala, hay que podarla, abonarla, regarla, incluso hasta cambiarla de lugar, porque a veces la maceta tiene
está podrida. Entonces, para nosotros sanar nuestra higuera, debemos hacer lo mismo, pero de manera espiritual. Podarnos, sanarnos, limpiar esa tierra, porque si no, nos vamos a secar. Eso pasa cuando le echas mucha agua a una mata, se seca, o le dejas de echar, se seca. Entonces tiene un cuidado especial, y nuestra vida también tiene un cuidado especial. Y ya para ir terminando, porque yo no me extiendo tanto como el pastor Alejandro, soy casi él con peluca y 50 kilos menos. Pero no hablo así tanto. Entonces, para ir terminando, el Señor quiere hoy que tu higuera comience a dar frutos. ¿Quién dice amén? Amén. Pero primero necesitamos hacer 4 pasos importantes, y esta va a ser la clave para que tu higuera comience a florecer. Y aquí quiero que usted me preste bastante atención a las personas que están ahí hablando. No conversen, díganle al que está a su lado, no me molestes porque yo voy a sanar mi higuera. Y quiero escuchar estos consejos. El primer consejo, el primer paso, es que necesito que tomes un momento para evaluar tu vida interior. Ahí donde estás vas a empezar a evaluar tu propia vida. No hay persona perfecta, pero el primer paso para la sanidad espiritual es reconocer. ¿Ok? Salmos 32:5 dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Entonces, si yo no reconozco mi mal fruto, jamás podré arrancarme. Porque hay personas que están mal, pero creen que están bien, y no reconocen que hay algo en su interior que está fallando, que te está afectando en tu vida y en tu relación con otros. Entonces, evalúate y analízate en este momento como persona. ¿Cómo eres? ¿Cómo está tu vida en estos últimos años? ¿Has progresado espiritualmente? ¿Te sientes feliz con quién eres? ¿O sientes un profundo vacío en tu vida y piensas, algo me falta? Sé que no estoy bien. Constantemente te condenas y piensas, he fallado, odio vivir, odio mi vida, y asimismo te amargan muchas cosas. Eres altivo con la vida y tratas de llenar vacíos con otras cosas, como vicios, amistades. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Y a veces estamos totalmente endurecidos para reconocer nuestros errores. Por eso, ahí donde usted está, que no le importe la lluvia ni la persona que usted tenga a su lado, comience a pensar si hay algo en su propia vida que usted tiene que reconocer, que tal vez te está haciendo una vida infeliz, una vida complicada. Y con esto no me refiero si te falta dinero, o si no tienes trabajo, o si tienes algún problema con algún familiar. No, es tu vida personal. Si hay algo en ti que te incomoda, uno sabe cuando hay algo en nuestro corazón que nos perturba, que no está bien. Por eso analiza en este momento tu vida. El segundo paso es que debes identificar qué te causó esto. Si hay algo que me causó caer en un lugar oscuro en el que me siento. Algunas veces nuestro mal fruto está enlazado al dolor, a heridas o a malas decisiones que tomamos y no salieron como me esperaba. Entonces amargo mi vida y la amargura endurece mi corazón, al punto que creo capaz
de no sentir nada, ni tristeza, ni dolor, ni alegría. Nos volvemos malagradecidos con la vida, por lo tanto con Dios, porque si Dios fue el que te dio la vida y el que te dio todo lo que puedes ver en tu alrededor, y tú estás malagradeciendo eso, estás diciéndole al Señor: no te aprecio, no te agradezco nada de lo que me das. Y eso nos aleja de Él, porque no vemos las bondades de nuestro alrededor, sino lo que no tengo. Siempre veo lo que no tengo. En mi mente tengo una lista interminable de cosas que necesito, y por eso estoy desdichado, porque quiero aquí, quiero allá, quiero un carro, quiero salir, quiero que mi esposo cambie, ya, o lo dejo. Quiero muchas cosas y no las tengo. Entonces, en lugar de ver tus bendiciones, que eres bendecido por la salud que tienes, porque no estás enfermo, porque estás en un país rico, que fluye leche y miel, un país de oportunidades, tienes gente que te quiere, estás viendo lo contrario, lo que no tengo. Sí, Él me quiere, pero no lo suficiente. Sí, es mi esposo y es buena gente, pero no me ayuda como yo quiero. Sí, es verdad, tengo un techo, pero huele mal el mueble. Entonces nunca saldremos del mueble podrido, nunca saldremos del marido que no te ayuda, porque no agradeces ni siquiera que tienes un marido, cuando hay mujeres que están orando para tener un esposo. Entonces, es como cuando tenemos un amigo en Costa Rica, el pastor Moisés, muchos lo conocieron. Él cuenta su testimonio y dice que él andaba en autobús y sudaba, porque él es gordito y sudaba y le daba violín, pero cuando se compró su carrito, que era algo así como el blanquito que ahorita nos prestó el pastor a mi esposo y a mí, él durmió esa noche en ese carro, porque lo veía hermoso, lo veía como lo más bello que hay, y el carro, pero cuando tú no tienes ni siquiera una bicicleta, usted agradece entonces el monopatín, usted agradece el carro, así sea chiquitito, así no se aguanta. Amén. Pero si nos ponemos a ver que el carro no está como yo quiero, nunca vas a cambiar de carro, porque no estás agradeciendo lo poco que tienes. Y el Señor dice en su palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y la fidelidad se trata de agradecimiento. Entonces, hay circunstancias que nos han pasado en la vida, que han endurecido nuestro corazón y nos han hecho estar amargados y nos han hecho no querer las cosas que tenemos. Necesitas revisar si necesitas sanar alguna herida del pasado o presente que te esté impidiendo cambiar. Puedes llamarlo como una mala relación amorosa que te dejó marcas, heridas, una ruptura, una pérdida. Muchas veces también el dolor es asociado con nuestra infancia, y aquí es importante que prestemos atención. Debemos resaltar que crecimos en un mundo complicado y desinformado, en el cual por mucho tiempo el castigo y el maltrato era normalizado. Antes las mujeres, los padres no tenían suficiente información y pensaban que darle correazos al hijo era la manera. Y vemos estadísticas muy altas, se los digo porque yo trabajo en esta área, lo trabajé mucho tiempo en lo que es maltrato infantil, y en los años pasados las familias eran familias fracturadas, familias que maltrataban a sus hijos, familias que el amor era lejano, que no brindaban un abrazo, una sonrisa, te quiero escuchar, ¿cómo te fue hoy? Entonces es dolor de la infancia que se arraiga en nuestro corazón. Un dolor que tal vez no has podido superar porque fuiste maltratado,
o porque fuiste no escuchado. Querías que tus padres te escucharan y no los pudiste escuchar, no fuiste escuchado. Entonces sientes dolor y sufrimiento en este momento. Y si te sientes identificado con estas palabras, tienes que sanar áreas de tu vida, de tu infancia, que te han causado frustraciones. Antes las madres eran mujeres vistas como parideras, tenían muchos hijos, y tal vez sin desearlos. 4, 5, 10, 12 hijos. Yo me pregunto cómo una madre puede tener tiempo para 12 hijos, si yo con dificultad puedo dedicarle mi tiempo a mi esposo, a mi hijo y a mi trabajo. Entonces eran madres que no prestaban atención a lo que cada uno de sus niños tenía necesidades puntuales. Entonces hoy en día tal vez tú tienes dolor en tu corazón porque sentiste una madre distanciada de ti o un padre distanciado que nunca te dijo te quiero, nunca te dijo te amo, nunca sentiste un abrazo. Entonces tal vez eso ha herido tu vida y hoy tienes un niño o una niña herida en tu interior, un niño que llora todavía escondido para que no le peguen, o un niño que anhela un te quiero. Muchas veces no has dado frutos porque vienes asociando ese dolor. Entonces has hecho un corazón duro que daña tu vida porque no quieres sentir nada. Prefieres no sentir ni alegría ni tristeza, simplemente tener una coraza para no recibir nada, porque nunca recibiste nada. Entonces tal vez por eso te cuesta tener relaciones interpersonales con otros, y por eso hoy en día a ti te cuesta decirle a tus hijos te quiero, te amo. Pero yo les tengo una noticia: eso se puede sanar y eso se rompe, porque Dios todo lo hace nuevo y Dios renueva. Y si Dios te puede transformar, yo tengo testimonios cercanos de personas que no sabían decir un te amo, un te quiero, y hoy son personas que te pueden decir te amo y te quiero y te abrazan, porque fueron personas que no recibieron eso de sus padres. Entonces, si ese es tu caso, esa puede ser la razón de tu amargura, de tu tristeza, y hoy tienes que sanarla. Tienes que creer en tu sanidad a través de Cristo. En el versículo de Marcos, el Señor le decía a los discípulos: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibirás y os vendrá. En este caso, para las que conocen de Jesús, tienen que tener fe y creer en esa maravillosa persona que puede sanar tus huesos secos, que puede restaurar tu higuera, porque Él es grande en misericordia. Dijo el Señor en Juan 11, 25, 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces debes hoy creer que el Señor te va a sanar. Y si tú te sientes identificado, no te preocupes, porque ya vamos a orar por ti y Dios va a darte hoy tu sanidad. No te vas a ir de este lugar sin recibir el abrazo de Jesús que te dice: ya no vas a sufrir más. Ya ese dolor que te atormentaba de tu pasado se queda aquí y no vuelve más a tu vida. Hoy vas a sanar y yo te voy a restaurar. El cuarto paso y el último es que debes perdonar. En Marcos Él le decía: cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. No hay sanidad sin perdón. Hoy es un buen día para que tú dejes atrás los rencores y la amargura y le pidas al Señor que arranque esos malos frutos que tal vez ni siquiera tú eres culpable de tenerlos, sino por maldiciones generacionales, por tu crianza. Eres una persona amarga, eres una persona desdichada.
desdichada y no lo sabes, yo hoy te lo vengo a decir. Esa es la razón. Y si esa es la razón, tú tienes que perdonar primeramente a tus padres, a tu madre, a tu padre. Perdonar o a esa persona que te hizo daño por una mala relación. Y a causa de eso no puedes crecer, no puedes extenderte, no puedes generar buenos frutos. Tienes que dejar atrás la amargura. La falta de perdón corroe y pudre el alma. Está comprobado que las personas que no han perdonado, hay estudios que asocian las enfermedades terminales con los corazones amargos, con los corazones endurecidos que no han perdonado. Entonces nosotros tenemos que sanarnos, nuestra viña, nuestro corazón, nuestra higuera, porque es un dolor latente y es como que nuestro espíritu sangrara. Y yo sé que se oye dramático, pero en el interior es así. Es como que tuviéramos un corazón, usted sabe, como cuando hay una ruptura y uno dice, me rompieron el corazón. Uno literalmente siente su corazón roto. Y así pasas todos los días de tu vida. Y a lo mejor tapaste ese corazón y no has escudriñado en ese dolor del pasado. Pero sigue ahí y te sigue atormentando cuando trata a una persona de acercarse a ti y tú no puedes porque no quieres que te lastimen, ¿ok? O porque llega una persona y quiere demostrarte que te quiere y tú no lo permites porque en tu mente piensas que te van a lastimar y no quieres volver a sufrir. Entonces hoy tienes que sacar ese dolor para poderte permitir sanar. Tienes que perdonar. Y ahí donde está, yo necesito que si tú quieres limpiar esa higuera y revivir esa higuera que ya está seca, recuperarla y dar frutos, debes cerrar tus ojos y pensar si hay alguien que tú necesitas perdonar. Tal vez un familiar, tal vez tus padres, tal vez tu esposa, tu esposo te lastimó, te hizo daño y sigues con ella o sigues con él, pero estás herido. Entonces no permites que tu relación vaya a otro nivel porque te duele lo que te ha hecho, te duele, te hizo sufrir. Pero hoy necesitas perdonar y sanar esas heridas. Y el Señor está dispuesto a sanarte y a ayudarte y a perdonar todo lo que has pasado. Porque si es por dolor, el Señor entiende que no has sido tú, sino tu propia amargura. Pero tú dile hoy al Señor, Señor, yo necesito quitarme esta coraza. Y si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, yo le pido, cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Señor, yo te acepto hoy en esta mañana. Señor Jesucristo, yo quiero conocer a esa persona de la que están hablando. Yo quiero que tú sanes mi corazón porque estoy herido, estoy herida, me siento lastimada, me siento infeliz, desdichado, frustrado, pero si me están hablando de una sanidad, yo quiero recibirla hoy y yo te acepto. La palabra en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo les voy a pedir que ustedes se pongan de pie y vamos a orar. Porque el Señor en este tiempo quiere renovar. Él no quiere que tú te vayas con un dolor en tu corazón. Y yo voy a pedirles que sin pena alguna, porque uno a veces hace cosas más ridículas que pasar adelante, a que oren por nosotros. A veces vamos a buscar en otros lugares sanidad, en un brujo, pero no es raro que maten un animal, ni nada de esas cosas raras. Lo vemos normal. Como bueno, nada que hacer. Pero si tú hoy quieres que el Señor sane alguna herida, yo te pido que tú pases aquí adelante, que tú des un paso al frente y le digas al Señor, Señor, yo quiero ser sanado. Hay una herida en mi corazón que me está lastimando diariamente, que me está fracturando la vida, que no me deja seguir. Y usted puede pasar aquí adelante, que vamos a orar por su vida. Vamos a orar por usted. Yo le voy a pedir a Luisana que pase aquí adelante, a la pastora Giovanna, a Lilian,
que pasen aquí adelante esas mujeres guerreras, mujeres que el Señor ha preparado, a María Briceño que pase aquí adelante a orar por todas esas